la bienvenida a mi querida Karen Lozada, que ya se encuentra con nosotros desde hace unos minutos. Se alargó el monólogo, pero era importante que habláramos de por qué están tan furiosos y por qué han desatado una furia en cada evento, aunque sea un evento natural, y que lo utilizan para culpar de manera irracional a López Obrador de un huracán categoría 5 que creció rapidísimo en 10 horas de tormenta tropical a categoría 5. Y entonces, bueno, los lleva a la irracionalidad porque son estas bestias con rabia. Ya no pueden pensar, ya no pueden discernir, esa es la palabra, ya no pueden discernir. Y entonces se lanzan con todo porque no han soportado, no toleran que haya esta justicia social que ha venido que ha llegado al país desde el 2018. Mi querida Karen, platícanos, bienvenida y háblanos, porque el tema tiene que ver con lo que está pasando en Acapulco. Adelante. Hola John, hola a toda la audiencia de Sin Censura. Y sí, en efecto, lo que acabas de cerrar en tu monólogo tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo el día de hoy, desde hace una semana ya, a raíz del huracán Otis, que llegó a Acapulco y que en pocas horas se convirtió en un huracán categoría 5. Ya mucho se ha hablado de este suceso inédito y que era difícil tener una alerta previa y sobre todo el tener el conocimiento de que iba a tener una evolución tan rápida. Y creo que lo interesante y lo dramático y trágico también de esta situación es que a raíz de este desastre natural, se ha visto o ha salido a relucir lo peor de la oposición, lo peor de la prensa carroñera y también lo peor de estos grandes grupos corporativos que buscan defender sus intereses y que están buscando pretexto alguno para atacar y para deslegitimar o quitarle ciertos grados de percepción positiva al gobierno de la Cuarta Transformación, lucrando con las peores tragedias que han podido pasar en nuestro país. Hay que hacer memoria en este sexenio, en estos cortos 6 años, al gobierno del presidente López Obrador le ha tocado ya vivir dos grandes eventos, dos grandes situaciones no previstas, no esperadas, que son la pandemia por el virus SARS-CoV-2, que provocaba la enfermedad de COVID-19, y que también en este punto vimos a la prensa carroñera sacando campañas de odio e intentando desprestigiar a toda costa cualquier esfuerzo que hiciera el gobierno de México y que hoy vemos que fue la ruta adecuada, evitando así un sinfín de personas que fallecieran, evitando también así que la economía de México cayera. Hoy estamos viendo una situación algo similar, no en cuanto a la situación de desastre. Lo primero fue una situación de salud, eso tiene que ver más con algo de corte natural, pero sí en cuanto a la embestida de los medios de comunicación y de todos estos grupos opositores. Vemos que ante cualquier comunicado por parte del gobierno de México de coordinar esfuerzos y llamados a la sociedad civil para que se sumen y para que se reconstruya Acapulco de manera conjunta entre autoridades y pueblo, la oposición está llamando a lo contrario, a lo más vil, que es a ni siquiera donar, porque acusa que es la 4T quien busca hacer proselitismo a partir de la tragedia, siendo que los que están en ese punto del desastre en la zona cero es la representante de este grupo opositor, quien va a ser su candidata en los comicios del 2024, la señora Gálvez. Y es que, bueno, por un lado tenemos estas campañas de odio, pero por el otro también tenemos una respuesta inédita por parte del gobierno del presidente López Obrador, en donde en menos de una semana ya se están por entregar mañana, a partir de mañana, los programas sociales adelantándoselos a todos los habitantes que fueron damnificados por el huracán Otis, además de que vemos que el plan DN3 se ha desplegado con una rapidez que creo no hubiéramos esperado con los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón. No hubiésemos pensado que Vicente Fox, este señor burdo que en redes sociales solamente está haciendo el ridículo, llamando a votar por Xóchitl cuando estamos viviendo una tragedia y una emergencia nacional, ellos no hubiesen logrado tener esta inmediatez y sobre todo eficacia y eficiencia al momento de trazar las rutas de acción para atender reitero, a todas las y los damnificados de Otis. Así que bueno, creo que estamos viendo lo peor de la oposición,
pero esta es la primera de muchas embestidas que ya están arreciando y preparando para un cierre de sexenio en el que ellos buscan, a través de cualquier forma y de las formas más viles, generar un desprestigio de la 4T y atraer votos pues hacia su molino, hacia sus representantes de los partidos que ya están moralmente y también en urnas derrotados. Dos cosas que quiero que saber tu opinión, mi querida Karen. Lo primero es que me dio mucho gusto que hace unos días vi una entrevista que le hacen a Fernández Noroña y ya habla de lo que nosotros adelantamos aquí desde hace un buen de tiempo, que el crimen organizado está operando abiertamente para la derecha, para el Frente Amplio. Ya por fin hay un político que se atreve, y yo creo que tenía que ser Noroña, no veo quién más podría ser que no fuera él, y que acepte de esta forma y en una entrevista abiertamente diga que efectivamente, mientras más se acerque el fin del sexenio y por supuesto las elecciones de 2024, vamos a ver más furia de todos los que son estos elementos de ese régimen derrotado en 2018, incluidos el crimen organizado. Eso por un lado, a propósito de que dices que va a ir arreciando y que aquí lo hemos advertido en un sinnúmero de monólogos sobre este tema. El otro punto es con respecto a la información que nos das de que se va a empezar ya a repartir el dinero de manera directa. Es una fórmula que funcionó, es una fórmula exitosa, no es una ocurrencia. Decían que era una ocurrencia en la pandemia, cuando en vez de rescatar a los que siempre eran rescatados y a los que esa fortuna que tenían, pues era por el dinero público, por los desvíos, por los negocios sucios, y en vez de rescatarlos a ellos, se inyectaron el presupuesto y los recursos a los bolsillos del pueblo, a los de abajo. Y cuando vino la cuestión de la crisis económica a raíz de la pandemia, lo que vimos es que México iba para arriba en cuestión económica y todas las naciones se estancaban o iban hacia abajo. ¿Por qué? Porque se inyectó el dinero en el pueblo, se inyectó abajo. Entonces las clases bajas, las clases medias tuvieron poder adquisitivo y no dejaron caer la economía, porque entonces el mercado interno empezó a reaccionar y empezó a dar los frutos que tiene que dar. Esa fórmula es exitosa. Lo mismo ahora va a pasar en Acapulco. Va a rescatarse a los de abajo sin descuidar a los empresarios, a los hoteleros, a los que tienen sus negocios, que son personas que, vuelvo a decir, los medianos y pequeños empresarios que fueron muy afectados, se les va a dar créditos a la palabra, se va a activar los seguros para que tengan liquidez en un 40% de inicio para empezar la reconstrucción. Se ha hecho ya una gran y amplia cobertura para la cuestión de los impuestos, para poder ser deducibles todo lo que los empresarios contraten y compren para la reconstrucción, van a ir libres de impuestos. Es decir, se está haciendo todo un mecanismo, pero lo fundamental que ya vimos que funciona, que es una fórmula que funciona y que incluso es un modelo mundial de cómo se rescató al pueblo, va a repetirse. Lo que se hizo en la pandemia, ahora en Acapulco. Es una fórmula exitosa que garantiza que las clases más empobrecidas, que los más pobres, pues empiecen a tener recursos y empiecen a tener liquidez y empiecen a tener dinero. Por eso el presidente hoy decía que se comprometía a que el pueblo de Acapulco no iba a tener una amarga Navidad. ¿Cómo ves estas dos cosas, Karen? Sí, justo iba a comenzar con lo que acabas de terminar de la amarga Navidad, y es que en efecto es una fórmula que ha resultado ejemplo para diferentes naciones, pero que es parte de la política social que tiene la Cuarta Transformación: bienestar con desarrollo, desarrollo y reactivación económica con bienestar. Esta dualidad, esta dupla que no se puede concebir un desarrollo de una nación, en este caso de una región, una reconstrucción, un levantamiento y una reactivación económica de Acapulco sin garantizar las condiciones de bienestar de la población, es algo que el gobierno de México lo tiene bastante claro. Y bajo esa lógica es que justamente se está pensando en la necesidad de que ya en días, de hecho, se van a activar 50 módulos del bienestar en Acapulco para que la gente pueda
hacerse acreedora de los programas sociales y con ello, ante una emergencia nacional, ante una emergencia que se está viviendo en el puerto de Acapulco y en Guerrero, se pueda solventar las condiciones mínimas de vida de las y los habitantes damnificados. Así que coincido contigo, es una fórmula que ha resultado efectiva para reaccionar ante cualquier emergencia, no solamente la sanitaria. Vamos a ver qué pasa con Guerrero, pero estoy segura de que va a ser algo similar a lo que vivimos con la pandemia, en donde el que se adelantase en los programas del bienestar de los adultos mayores, de las madres solteras, de los niños con discapacidad, de los jóvenes que están construyendo nuestro futuro, resultó efectivo para tener una reactivación y para poder atender lo urgente, lo básico y lo que se requería en ese momento. Eso por un lado. Y por el otro, porque creo que ya se nos está acabando el tiempo, el tema de la violencia, sin lugar a duda, lo vamos a ver cada vez más fuerte, más magnificado en las diferentes entidades. Y es que el mejor ejemplo que podemos ver en este caso, que ya se está utilizando a la violencia y al discurso del crimen organizado y también actos, claro que sí, es en la narrativa que ha difundido la oposición y los medios corporativos sobre los actos de rapiña y de saqueo, en donde se intentaba presentar un ambiente de ingobernabilidad en Acapulco, pero bueno, creo que la tarea aquí también es difundir que el pueblo de México es mucha pieza y que actos aislados que corresponden a grupos específicos no tienen nada que ver con el grueso de la población que hoy está organizándose para hacer frente a esta tragedia. Sí, así es, mi querida Karen. Vamos a estar viendo en las siguientes semanas que cada cosa que suceda, aunque sea como tú dices, una cuestión natural, van a agarrarse de ahí para tratar de destruir a la transformación en estos últimos meses, en este periodo electoral. Y por el otro lado, vemos cómo se avanza con respecto a Acapulco en la reconstrucción, en salvar a todas estas personas, a todo ese pueblo tan digno, tan trabajador, tan bueno que es el pueblo de Acapulco, el pueblo guerrerense, con una historia impresionante también de lucha en el pasado, y que yo estoy seguro de que va a ponerse de pie muy pronto Acapulco. Y algo de lo importante hay que estar pendiente: mañana va a darse a conocer todo el gabinete. Mañana está convocado a la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Mañana se va a anunciar el plan de rescate total de todas las áreas para poder poner de pie, como ha dicho el presidente. Me gustó mucho la frase: por el bien de todos, vamos a poner de pie Acapulco. Es decir, ya pone a Acapulco en el centro de la prioridad del gobierno de la Cuarta Transformación, y eso es la garantía, Karen, de que va a salir adelante el pueblo. Y yo no dudaría, ojo de lo que voy a decir, no dudaría que esta tragedia tan dolorosa vaya a ser la oportunidad para que veamos un renacimiento más grande de nuestro amado y querido puerto de Acapulco, de toda la población del pueblo de Acapulco. Creo que esto va a ser incluso para beneficio, va a traer beneficios al final de esta tragedia y va a ser mucho mejor que lo que era antes de este huracán. Yo creo que hay la posibilidad, hay el presupuesto, afortunadamente, y tenemos mucho presidente, que eso es lo más importante para poder atender estas tragedias de manera inmediata y con presupuesto ilimitado. De ese tamaño es la transformación. No hay límites para rescatar al pueblo. Mi querida Karen, te mando un abrazo. Y bueno, nada más cierro bien rápido, sí. Haciendo un llamado a toda nuestra audiencia a que se sigan fortaleciendo los donativos en los centros de acopio de las instancias federales. Es importante que nos sumemos a esta gran organización que ha generado el gobierno de México. Son rutas ya claras, son rutas específicas. Es falso lo que están difundiendo los medios chayoteros y corporativos de que la Sedena y de que el gobierno de México está etiquetando los productos en despensas para promoción partidista, y mucho menos. Nada de eso es cierto, sino que se tiene una organización clara que garantice que las ayudas específicas lleguen a las poblaciones que lo requieren. Así que bueno, está ese llamado y pues muchas gracias a todos y nos vemos, John. Nos vemos el próximo martes. Te mando un abrazo, Karen.